Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos los que habéis venido al semisótano del Nido La Café. Estamos retransmitiendo en directo desde Zaragoza. Somos la delegación Zaragoza. Estamos los prácticos de lo que hacemos en la sociedad. ¡Hola otra vez! Hola otra vez, hemos tenido unos pequeños problemas técnicos. Si en algún momento veis que nos vamos, es que estamos en la profundidad de las minas. Entonces, pues bueno, os pedimos perdón de antemano. Estos tres enmarronados que tengo por aquí, Jalvaraz, Juan y Melkor, tranquilos que volverán a dar más charlas. O sea que si por lo que sea se nos va la conexión al carajo, que sepáis que volveremos en algún momento. Amenazamos con esto. Bueno, como os decía, la actividad de mañana daremos a conocer las cosas que hacemos en la Sociedad Tolkien, pero esa sí que ya no la vamos a retransmitir en directo por internet, pero os invitamos a los que os podáis acercar a Zaragoza, a los que estéis por aquí, que vengáis a disfrutar de esta tarde lúdica festiva que haremos mañana aquí en Nido La Café. Sin más, antes de que se nos vaya otra vez la cobertura, os dejo paso con nuestros compañeros para que nos hablen de los asedios en la Tierra Media. Pues muchas gracias, Seller, muchas gracias a todas y a todos por venir hoy y a las personas que nos están viendo desde casa, más o menos. Como buenos asediados tenemos problemas de suministros hoy, según parece, pero vamos a ver qué podemos hacer. ¿Cómo vamos a plantear la situación? Yo creo. Vamos a dar un poco de concepto básico de terminología de asedio, dar un poco de terminología y luego pasaremos a hablar un poco de algún asedio característico y yo creo que hablaremos también sobre todo de la joya de la corona, ¿no? En cuanto a información y a epicidad del hecho, ¿no? Que será el asedio de Minas Tirith y la batalla, pues, la batalla del retorno del rey, la principal. Así que básicamente empezaremos por una pregunta. ¿Qué es un asedio? ¿Qué es un asalto? ¿Y qué es un sitio? Porque pueden ser términos parecidos, pero como antes decía Melkor, dan perfectamente a equivoco. Se parte de la base de que un asedio básicamente es una situación de bloqueo militar relativamente prolongado en el que una serie de tropas o de personas hacen contra una población o
o un núcleo que suele venir principalmente bloqueado, ya Álvarez ya está diciendo que no. Está muy bien. Que suele venir a veces acompañada de determinados asaltos que intentan pues entrar dentro de la fortaleza de la ciudad. Álvarez pide la palabra. No, bueno, a ver, no, quería en este caso dejar primero hablar a Melkor, porque como sé que no va a dar con la clave, yo quiero que hable el primero y entonces yo le corregiré, que es mejor, pues eso, corregir ya en la réplica, aunque ahí ya no tiene Hombre, nada que decir. si vas a utilizar el manual del ejército español, pues a lo mejor no coincide. Pero de toda la vida. A ver. No, lo digo porque estaba escuchando aquí la conversación que estabais teniendo entre bambalinas antes de empezar. Y yo creo que hay un matiz importante a la hora de considerar sitio o asedio. Pero quiero que lo diga Melkor, que dé su versión, y yo luego le replicaré. Yo creo que es mejor. Vale. No llevamos 2 minutos y ya hay posiciones enfrentadas. No sé, porque no sé lo que va a decir él. A ver, lo primero que me gustaría dejar claro, a ver, vamos a hablar de un entorno fantástico, entonces aquí entran. Sí, yo estoy. Bueno, pues eso, vamos a hablar de un entorno fantástico y en un entorno fantástico entran elementos que evidentemente en la realidad no existen. O sea, no hay dragones, no hay determinadas cosas, no hay balrogs. Y eso, pues, eso hace que no sea perfectamente transmutable lo que ocurre en la realidad, o lo que ocurría en la realidad a lo que ocurre en un entorno fantástico de literatura. Pero bueno, lo que sí que, hasta lo que hablábamos antes era, para que lo sepáis, era que normalmente, por la visión que nosotros tenemos de las películas, fundamentalmente, y las series, que quiero dejarlo claro, nada de lo que ocurre en las películas ni en las series tiene nada que ver con la guerra medieval de verdad, prácticamente nada. Es decir, os diría que el 99% es mentira de lo que sale. Mira, ahí tengo que darte la razón. Y creo que me estoy quedando corto. O sea, me estoy quedando corto. Porque evidentemente, si las cosas que vemos en las películas hubieran sido la tónica habitual en la Edad Media, nadie hubiera construido castillos ni fortalezas. Si se toman con 4 tíos en un momento, se asaltan y se toman. No era así. Entonces, bueno, dentro de este, digamos, entorno más realista, yo la diferenciación que hago entre sitio, asedio y asalto es: el asalto es una parte que puede ser, es un momento en realidad. No se trata de una situación, sino, bueno, es una situación en cuanto a que es un momento temporal. Básicamente es asaltar una fortaleza, es lanzar un montón de hombres, o de los que dispongan, con medios o sin medios, a intentar tomar por asalto la fortaleza. Entonces eso es un momento puntual. Dentro de un sitio y de un asedio, en los de verdad, había muchos asaltos, muchas veces. Y se asaltaban además determinados puntos. Nada como en las películas, que hay como un asalto masivo por todos lados. Normalmente no había medios para hacer eso. Y entonces a veces se asaltaba una parte, se debilitaba esa parte, luego otra, en fin, determinados, depende de lo que se esté asediando o lo que se esté sitiando. Y luego, el asedio en sí sería el colocar una serie de medidas, tropas por un lado, pero también a veces herramientas, maquinaria de asedio y tal, para dañar una parte de una fortaleza o de una ciudad. Por ejemplo, podría ser en el sitio que antes hablábamos de ese ejemplo, en el famoso sitio de Constantinopla, que al final hizo que cayese Constantinopla en 1480 y tantos, no puedo hablar exactamente. El 86. Hubo el asedio duró mucho tiempo, pero el sitio en sí duró mucho menos, porque el sitio se considera un sitio cuando lo que estás asediando está completamente aislado. Es decir, cuando tú rodeas al enemigo de tal manera que no tiene acceso a los aprovisionamientos ni nada. De hecho, se puede sitiar un barco. Se puede sitiar un barco poniéndote alrededor que no pueda escapar, por ejemplo. O se puede sitiar una torre, una ciudad, pero implica siempre estar desabastecido, digámoslo así. Depender solo de tus propios recursos. Mientras que el asedio te permite, puedes tener acceso, o sea, puedes tener refuerzos, porque el asedio puede concentrarse en un sitio. Evidentemente, en muchos casos, cuando se hace bien las cosas, se asedia y se sitia. Es decir,
realmente las herramientas de asedio, cuando tienes la superioridad suficiente, están por todas partes de, por ejemplo, una ciudad con su muralla o lo que sea. Y esa era la diferenciación que yo hacía. Bueno, a ver, no te falta razón. Evidentemente, todo lo que has dicho está bien. Ahora bien, yo la diferenciación que hago entre sitio, cerco, asedio, viene dado primero por el lugar que ha sido aislado del exterior, por así decirlo. El sitio se puede dar a una ciudad que no tiene por qué estar fortificada en su totalidad. Mientras que el asedio, lo que vamos a intentar conquistar es una fortificación. El matiz, yo creo que fundamental entre sitio y asedio es el lugar que yo voy a tomar, evidentemente por la fuerza, si puedo, pero si puedo también por la rendición de los que están dentro de ese lugar. Es decir, es un poquito diferenciar asedio a fortaleza y sitio a una zona, a un lugar que no tiene por qué estar obligatoriamente fortificado. Es la diferenciación básica. Evidentemente, luego todo va a ser lo mismo. Va a ser vencer al enemigo, bien por la fuerza o bien por la rendición. Asalto no deja de ser una acción militar encaminada a expulsar al enemigo de la zona, bien por hacerlo huir o bien por aniquilación. ¿De acuerdo? Esa es la diferenciación. Fortificación, asedio, mientras que el sitio o el cerco no tiene por qué ser. Un barco se le cerca, se le sitia, pero no es una fortificación. ¿De acuerdo? Te lo dejo ahí. Bueno, Las dos cosas son ciertas. Si vamos a empezar así, pues nada, venga, va. Moderador. Gracias. De todas maneras, hay una cosa que me gustaría hablar, que es precisamente de la dificultad que tiene la parte asediante con respecto a la zona asediada. Básicamente, como yo lo veo, es un problema de logística. ¿En qué me baso? Primero, como bien decía Melkor, en un problema de tropas. Muchas veces los ejércitos no componían el suficiente número de tropas o de material de asedio como para poder cubrir todo el espacio o todas las puertas o todas las zonas necesarias para poder asediar. Como por ejemplo, hoy decíamos antes, en el sitio de Constantinopla, si dejas el río, pues en la ciudad puede abastecerse. En el asedio de Angband, en este caso, por llevarlo a la Tierra Media, por supuesto los elfos tenían una frontera hacia el enemigo. Pero como vemos en el resultado del asedio, que duró 400 años, el enemigo cuando quiso salir estaba perfectamente habituallado y el resultado fue catastrófico. Entonces, el ejército que asedia tiene ese problema también de la prisa, porque ese ejército se encuentra vulnerable hacia posibles ataques también de tropas aliadas que puedan venir a socorrer ese asedio. Y aparte también tiene el problema del, vamos a llamarlo, económico o social, etcétera, en el hecho de que un asedio es un campamento temporal y puede llevar a una serie de enfermedades o de conflictos, etcétera. Véanse las cruzadas, por ejemplo. Pero yo os hago una pregunta. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo se gana un asedio? Un asedio, como yo tengo aquí, se puede ganar de muchas maneras, pero se pueden ganar principalmente de 4 maneras. La primera, los defensores pueden romperlo sin ningún tipo de ayuda. Aquí tenemos a Melkor, como decíamos antes, que en Angband pues sacó todo lo que tenía y un poco más y básicamente destruyó todas las defensas de elfos y pudo salir cuando quiso. Si los defensores consiguen vencer gracias a la ayuda exterior, por ejemplo, Gondor en Minas Tirith es capaz de ganar gracias a la ayuda de Rohan, en este caso. Si el asedio finaliza, pues con los atacantes tomando el control de la ciudad, pues han ganado.
Pero hay dos diferencias aquí. Una, si los defensores son capaces de huir de la fortaleza o la ciudad, o si los defensores son totalmente aniquilados. Yo creo que esas serían las 4 formas que tienen básicamente un asedio de ser finalizado en este Son las caso. 4. No hay más. Han dicho la rendición, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es una Sí. de ellas. Sí. Vale, de acuerdo. Vamos a seguir un poquito hablando de estrategias de asedio, ¿vale? Vamos a hablar un poquito, como decíamos, de conceptos generales y luego nos metemos fuerte en harina. Principalmente se pueden dar también varios en el que, por ejemplo, se pueden hacer asaltos nocturnos, en el que una serie de tropas, a veces escogidas, aprovechan la oscuridad para poder tomar una parte de la fortificación por sorpresa. ¿Vale? Hemos visto, por ejemplo, en las pelis de Peter Jackson, como en la batalla del Abismo de Helm, una de las partes, aprovechando el caos de la batalla principal, intenta ganarse una puerta. Uso de proyectiles incendiarios, que parece una tontería, pero realmente, incluso en la propia Tierra Media, vemos el caso, la manera, alguno. Es Saruman, ¿verdad? Para poder reventar el muro. Sobre eso ya hablaremos, ¿qué puede ser eso? No te estoy diciendo el corredor olímpico con la antorcha. No te digo eso. No, digo en el libro. Sí. En el libro no está claro lo que es. En el libro yo creo que no. En el libro lo tengo leído hace muy poquito y yo creo que usan lo que es la salida del De uno exactamente. de uno de los ríos. De una de un arroyo que sale de ese que va para unirse al río principal. Simplemente se cuelan por la alcantarilla, por así decirlo. Hay una acción de Saruman. Lo que no queda claro. No lo tengo claro. Lo que no pero queda claro si es algo parecido a la pólvora. Lo que no queda claro es si es algo parecido a la pólvora o si es una especie de conjuro, algo de magia. Claro, que no Eso estamos queda hablando claro. de tecnología. Por ejemplo, cuando Grom rompe la puerta de Minas Tirith, hay una explosión. Eso no significa que tuviera una cabeza de pólvora en la punta y partiera la tal. Estamos hablando de que posiblemente hubiera algún tipo de magia o de historia asociada a eso en el cual lo partiera. En el caso de Grom sí que tenemos, el propio Tolkien especifica que tiene una serie de encantamientos. Sí. Es decir, que está hechizado. Y de hecho también se explica que las puertas también están encantadas. Sí. Lo que pasa es que la magia que ha metido Sauron, digamos, es más poderosa que la que tenía las puertas. Y por eso al final vence. Entonces, esa explosión, ahí sí que lo explica. Pero en la parte de Saruman, el hombre vaga, habla un poco más confusamente. No queda muy claro si lo que está es colocando algo, si los orcos colocan algo físico que explota o qué es lo que todos nos pensamos. Y Jackson lo interpretó así, que al fin y al cabo es pólvora, que lo hace, como dice Álvaro, para poder abrir, no para poder abrir un hueco, sino aprovechando que hay una salida para una acequia, digámoslo así, para que desagüe. Un arroyo de Y ahí hay como una especie como de reja de hierro y lo que pasa es que esa reja de hierro se rompe. Y entonces ahí se supone que podría ser pólvora, pero no se sabe, porque además le pega a Saruman, le pega el inventar eso. Pero en el caso de Grom sí que es magia. Sí, es pura full magia, sí. ¿Algo más? No, de momento no. Parece que se ha tranquilizado esta batalla. De momento. De acuerdo. Pues siguiendo un poco con concepto de asedio, vamos a hacer una cosa. Como tenemos aquí 2 contendientes en esta batalla ficticia, uno se va a encargar de armas de asedio y otro se va a encargar de explicarnos un poco defensas de asedio. Yo creo, sinceramente, que ya que Melkor lo tenemos aquí y siempre ha sido un poco objeto activo de esto de asediar a la gente, puede encargarse de hablarnos de elementos que se pueden utilizar en un asedio para atacar una fortaleza y nuestro querido Álvaro, a ver cómo se puede defender. Así que, Melkor, si quieres, te doy la palabra. Bueno, a ver, según las películas, lo que hay que hacer es tener una catapulta que lance bombas incendiarias que explotan las murallas y ya. Eso es lo fundamental. Es lo que os decía antes, el 99% de las cosas que salen en las series y películas no existía nada parecido a eso y tú no puedes destruir con piedras, que es lo que lanzaban los trinquets y otro tipo de armas. No puedes, de asedio, las catapultas clásicas,
Los trabuquets son, en realidad, las catapultas con contrapeso, que son las que salen en la película, por ejemplo, del Señor de los Anillos. Mientras que las catapultas no llevan contrapeso. Normalmente se utilizan en las épocas antiguas con un elemento de torsión. O sea, normalmente una cuerda, un tipo de maromas que se comprimían y entonces, pues como si fuera un muelle, pero con cuerda. Y tal. Y lo que lanzaban eran piedras. Y algunas de un gran tamaño y a gran distancia. Y lo que causaban generalmente eran pequeños destrozos. Primero, en las fortalezas medievales había muchos elementos que no suelen salir en las películas, en algunas sí, ya se lo ocurre un poquito más. Las murallas solían estar coronadas por estructuras de madera. Es decir, la parte superior donde siempre sale el Serlaico, que está entre las almenas, ahí con su arco y tal, solía en realidad ser una especie de otro añadido de madera. Cerrado, además, generalmente, en muchos casos. Entonces, contra esas estructuras sí que funcionaba. También servía para lanzarlo justo a la altura de los muros, y si estaban muy poblados de defensores, que no suele ser el caso, porque la gracia de una fortaleza o de un castillo o de una torre es que tú tengas muy pocos soldados y que el enemigo necesite muchos para poder tomar. Si no, no tiene sentido. Es decir, si tú tienes más soldados que el enemigo, atacas y lo destruyes. Bueno, a no ser que haya una diferencia cualitativa en el nivel de esto. Pero bueno, el caso es que ese era uno de los métodos, o sea, lo más clásico que siempre tenemos, ¿no? Pues son las herramientas de asedio y tal, que servían para este tipo de cosas. Sí que se lanzaban a veces proyectiles incendiarios sobre la ciudad. Por ejemplo, cuando estabas asediando una ciudad, para provocar incendios dentro de la ciudad y eso a su vez provocar caos. Provocar bajas y que mucha gente a lo mejor tuviera que desviarse a intentar apagar los fuegos. Pero nada de lo que sale en las películas, por ejemplo, en la de Peter Jackson, cuando eso, que hay un muro maravilloso que se supone que lo han construido algunos de los mejores constructores humanos y que con una simple pedrada se estalla toda la torre a tomar por saco. Eso no pasaba nunca, no podía pasar. De hecho, un segundo método, que es el verdadero método que se utilizaba desde la antigüedad durante siempre para tomar asedios de las fortalezas y tal, se utilizaban dos métodos. Uno era el minado, que ese se siguió utilizando hasta nuestros días, que consiste en hacer túneles o socavar los cimientos de la fortaleza de alguna manera, normalmente pues mediante haciendo túneles. Cuando luego se desarrollaron la dinamita y tal, pues se hacía un agujero y se colocaba un montón de dinamita debajo del dinamita o lo que fuese, pólvora en el caso, por ejemplo, de los siglos de la Edad Moderna, y destruías una parte del muro que se derribaba al romper el cimiento. Otra forma de minado era directamente hacer un agujero por debajo de la muralla para poder salir al exterior, en el otro lado. Eso solía ser menos eficaz porque tenías que salir por una boca estrecha. Entonces, si no lo hacías, si el enemigo se apercibía, pues rápidamente te podían cerrar el acceso. Y el otro método que se utilizaba habitualmente también era, dicho, el minado. ¿Y cuál era el otro? Aquí, torres de asedio. Bueno, se usaban torres de asedio y tal, pero que esos son muy espectaculares, pero se usaban poco porque eran muy costosas de hacer, requieren que el terreno alrededor de lo que estás asediando te permita desplazarte, eso es decir, tiene que ser una planicie, porque si, por ejemplo, imaginaos el típico castillo que podéis conocer, que está en un risco, pues allí no puedes acceder por la tarde, porque no hay nada para hacer. Luego, aparte, requieren una construcción de ingeniería compleja, requiere logística, requiere, en definitiva, un montón de medios, no solo materiales, sino también de conocimiento para construir esas torres y que funcionen. Entonces, el segundo método, más que ese, era construir rampas. Eso, por ejemplo, los romanos lo hacían maravillosamente. O sea, cogían y, por ejemplo, la batalla, el asedio de Masada se construía así. Es decir, tú vas acumulando tierra allí, la vas cavando y vas haciendo una rampa para saltar por encima de ella. Especialmente cuando tus tropas son mejores que las del enemigo, eso es el mejor método. Y nada, esos son los principales. Luego, bueno, una última cosa. Lo que has dicho de las infiltraciones, eso es fundamental. Y de hecho, hay muchísimos asedios en la historia de verdad que se resuelven porque hay un grupo de gente que se infiltra dentro de la fortaleza. Bien, porque tienen la connivencia de alguien de dentro, que suele ser lo más común. El dinero abre la puerta. Es decir, algún traidor te favorece que entres, bien por una estratagema
mediante disfrazarse de cosas. La más famosa de todas es la del caballo de Troya, que no sé qué sorprendente fue, ¿verdad? Pero que responde un poco a esa idea, ¿no? De engañar al enemigo y te puede dar dentro. Y luego las encamisadas de los españoles en la Edad Media. Eso ya es otra cosa que ya sería más en plan comando. Pero bueno, sigue siendo lo mismo. Infiltrarse dentro de la fortaleza, tomar un punto o varios puntos. La puerta normalmente era lo más importante, las puertas, o una torre, una de las torres, y ya desde ahí parar. Hay una cosa, perdona, Halvaran, que igual también sería interesante comentar, porque además se habla también en El Señor de los Anillos, y es que tras tomar Osgiliath, las tropas de Sauron hicieron una acción que a nivel igual de deterioro de murallas no significa nada, pero a deterioro mental sí que influye. Que básicamente fue lanzar a la ciudad las cabezas de las personas que habían muerto durante la batalla. Eso los turcos lo hacían mucho. Eso sí se hacía, ¿no? Sí, efectivamente. Y de eso Tolkien sí que habla durante el asedio de Minas Tirith, en este caso. También incluso, bueno, esto puede afectar, pues, bueno, porque a nivel emocional, pues es un palo bastante grande. E incluso, llegado un momento, ya no en la obra de Tolkien, sino a lo largo de la historia, se podrían incluso lanzar personas ya que habían fallecido, enfermas, o partes de ropas o así, con algún tipo de enfermedad, para provocar un poco de protoguerra bacteriológica y decantar la balanza de parte del ejército que asedia. Ya un poco por terminar, sí. Lo que pasa es que eso era arriesgado. Sí, porque podía ser básicamente tu base de captación era tu propio ejército. Entonces era algo, pero lo de tirar partes y personas que ya no tal al sitio, eso sí que funcionaba bastante bien. El soborno de esta técnica, y de hecho, una de las más. Os sorprendería la cantidad, ahora mismo no me acuerdo por nombres, pero os sorprendería a lo largo del tiempo que he leído leyendo sobre asedios y cosas durante varios años, la cantidad de asedios y de fortalezas que simplemente se soborna al que está dentro y ya está. Y la ofrecen. Sí, en el caso histórico, durante la Guerra de Flandes, gran parte de los pueblos y tal se abrían más con dinero que con arcabuces. Bueno, pues Álvaro, a ver cómo te defiendes de todo esto, porque el ataque lleva una buena colección. A ver, esto viene bien expuesta, ¿eh? Una cosa es que aquí estemos debatiendo y seamos rivales, pero hay que reconocer que aquí Melkor tiene un piquito de oro bastante considerable, ¿eh? Pero bueno, a ver. El año pasado, voy a hacer un comentario, nos acusaron un poquito de ser poco combativos, de que había sido un Roll Battle un poco descafeinado. ¿Vale? A ver, ¿Alguien tiene un palo? En mi defensa, tengo que decir que es que de momento, no ha mentido. No ha mentido. Ha dicho alguna cosa que quizás tendría matización, pero claro, ¿cómo le voy a rebatir yo las minas? Las minas, no las minas estas que pisa uno y estalla y me quedo sin piernas o no, sino el hacer el túnel para derribar el muro, ¿vale? La defensa que tenían las fortalezas para contrarrestar esas minas era hacer la contramina. Es decir, empezar el túnel, prever por dónde iba a hacerlo el enemigo y antes de que lo tuviese finalizado, chafárselo. Y echárselo abajo directamente para que tuviera que volver a empezar. Con lo que supone el esfuerzo de haber trabajado, que costaba mucho, y no era cuestión de unas horas, sino de días y días y días, pues evidentemente el efecto moral que tenía sobre el atacante era bastante considerable. ¿Y por qué? Porque la mejor defensa que tenía una fortaleza era resistir en el tiempo. Simple y llanamente. Si yo no tengo aliados fuera, tengo que ser capaz de resistir todo lo posible dentro. ¿Qué hacía para contrarrestar eso? Para conseguir ese efecto de aguantar y aguantar y aguantar. Hacer acopio de víveres. Y tener garantizado algo todavía yo creo más fundamental que los víveres. Los víveres, el agua. Si yo soy capaz de tener todos los víveres posibles dentro, si tengo capacidad de generarlos dentro a base de cultivos, es complicado porque las fortalezas, si vemos
a lo largo de, por ejemplo, los castillos que tenemos por España no suelen ser grandes. Sí que tienen sus almacenes, pero no son sitios de cultivo, ¿vale? Pero el agua había que ser, es fundamental tenerlo dentro, ¿vale? El mejor arma de la defensa, aguantar. La fortificación tenía que ser fuerte, evidentemente. ¿Cómo se conseguía? Cuanto más poderoso era el señor feudal, pues mejores muros, mejores maestros de obra, mejor mampostería, mejor fortificación y aguanto más. La situación geográfica. En el caso de Minas Tirith, voy a irme ya a Minas Tirith, la mejor defensa que tiene es el Minduyuy, que tiene una pedazo de colina, montaña, que nos asegura tener cubierta la espalda. Solo me tengo que preocupar del frente de la fortaleza. ¿Y cómo hago yo para defender ese frente de la fortaleza? Pues sencillamente tener unos muros de una construcción digna de la antigua Númenor. Porque es así, no tiene más historia. No obstante, si nos fijamos, y ya voy directamente al caso de Minas Tirith, aunque podemos encontrar un montón de ejemplos por ahí en el resto del mundo, todas las fortalezas no se limitaban a quedar o ser una fortaleza aislada, sino que tenían normalmente defensas exteriores. Se me ha ido el nombre ahora, el Ramasecor. ¿Vale? Pues eso, el que lo pueda ver. Bárbara, si quieres puedes ir poniendo el PDF que te hemos pasado del y vosotros tenéis fotocopias de la campaña de Minas Tirith, que si queréis empezamos ya a hablar un poquito de ella. Perdón. Sí, no. Según las vemos o bien, lo podemos ver también descrito en el libro, cuando lo relata Tolkien, pero puede parecer que era una mera empalizada, un mero montículo, un mero murete, y no era así, tenía sus fuertes. O sea, cuando vimos en el Salvaje Oeste, el fuerte es una fortificación de madera así, pero con un montón de instalaciones. ¿Vale? Entonces, lo que es la fortaleza en sí, cuanto más fuerte mejor, los víveres dentro, el personal que la defiende, si es numeroso, estar bien adiestrado y bien mantenido en lo que se refiere a sustento de víveres. Bárbara, si pasa ella la presentación o vosotros. Si quiere, la voy pasando. Bueno, la voy pasando yo aquí con el. Si la puso ella, la tiene que pasar ella. Me temo que sí. Sí, la tiene que pasar ella, sí, porque evidentemente no la vamos a pasar. Vale. Bueno, pues eso, una defensa exterior, ¿vale? Y en el caso de Minas Tirith, voy a ir más lejos, que tiene una defensa natural todavía, que es el Anduin. O sea, a día de hoy, en los ejércitos, bueno, en la guerra moderna, los cursos de agua siguen siendo uno de los mayores obstáculos naturales que hay. Vale. Como decía, curso de agua. El Anduin es un pedazo de río que no se atraviesa más fácilmente. ¿Vale? A mí hay una cosa, por ejemplo, que no me gusta del tema del asedio a Fortaleza, el sitio del asedio, en el libro, y es la premura de tiempo. Los asedios duraban semanas, meses, incluso años. Ahora que dices eso, por ejemplo, hablando de asedios, decíamos antes, un asedio en la obra de Tolkien que dura 400 años, los elfos no tenían prisa, pero, por ejemplo, tenemos otro asedio que teníamos para hablar, que es el asedio de Barad-dûr, por ejemplo, en la Segunda Edad, que dura 7 años. Es decir, ya estamos hablando de temporalización un poquito más, vamos a llamar estándar en el hecho de asediar. Sí, básicamente. Entonces, defensa. Tema de armas, más allá del arco, puede quizás que las balistas, lo que son las balistas, el que no conozca el término es una ballesta grande, ¿vale? Es la que usan los Uruk-hai para subir las escalas. Yo creo que ahí usaron ese tipo de... Pero bueno, Minas Tirith puede ser que en los muros hubiese balistas.
Hay que tener en cuenta también que las armas de asedio de esas épocas medievales, primero tenían una cadencia irrisoria. Puede ser que disparasen 2 proyectiles de un tamaño, como ha dicho Melchor antes, pequeñísimo, con pocos efectos, y que podían hacer, pues eso, 2 disparos por hora, en el mejor de los casos, ¿vale? Eso se corrigió con la llegada de la pólvora. Estamos hablando ahora de la historia, nuestra historia, no la del mundo Tolkien. Los asedios, se redujeron los tiempos y se aumentaron los daños en el momento de llegar la pólvora. Con respecto a la defensa, poco más. Podríamos estar hablando y entraríamos muy en detalle de las diferentes fases de cómo uno se va acercando a la fortaleza, de cómo voy cubriendo, de cómo hacemos las ramificaciones, las trincheras. Lo dice Tolkien en el libro, que cuando están a distancia de los muros cavan trincheras. Cavar una trinchera, yo conmino aquí a algún valiente a que sea capaz de hacerme 10 metros de trinchera. Como Dios manda. En cuanto, no, que se ponga a hacerla y seguramente a la media hora o a la hora de picar se habrá cansado y no habrá avanzado 2 palmos, dependiendo del terreno. Es decir, no es fácil. Un asedio lleva su tiempo. Trabajo, mucho trabajo. Yo quería decir una cosa porque le va a ayudar un poco a lo mejor este. Dilo. Pero si no podemos. Te va a ayudar un poquito. No, una de las armas que se usaba mucho en las fortalezas, en la historia real, y que curiosamente Peter Jackson lo mete ahí un poco como de coña, ¿no? Creo que es en el sitio de Hem, que, a ver, vamos a centrarnos en Minas Tirith, porque hay muchísimos asedios y sitios en Tierra Media, y me encantaría hablar de todos, pero necesitaríamos horas y horas. Entonces, pero bueno, es arrojar cosas desde el muro. Eso es lo más efectivo, arrojar desde personas muertas, arrojar Piedras, aceite. sobre todo piedras, que es lo que más se utilizaba. Aceite caliente. Aceite caliente era muy caro. No se solía usar eso. No se solía usar por eso, porque se aprovechaba Pero mejor se usaba agua caliente. O sea, si te echan agua hirviendo es Agua suficiente. caliente o piedras calientes, porque la piedra pesa. Se calentaba también, exactamente. Entonces, eso era de lo que más sucedía. Entonces, hay una escena, creo que es en la aventura, que sale un señor viajante tirando una piedra encima del hongo. Y efectivamente, un niño. eso se hacía. Es un niño el que Y tira era la muy piedra. eficaz. ¿Quién? Como diciendo, no tengo fuerza. Era muy eficaz porque daos cuenta que un muro de 7, o sea, te hacen una piedrecita que pesa 4 o 5 kilos de 7 metros, pues hacer la fórmula y veréis a la velocidad a la que cae. Y La fórmula. Pero ¿qué? Minas Tirith. Vamos a extraer un poco el texto que habla Tolkien sobre la ciudad, la configuración de esta y la maravilla de la arquitectura en la Tierra Media. Procedo a leer. La arquitectura de Minas Tirith era tal que la ciudad estaba construida en 7 niveles. Cada uno de ellos excavado en la colina, como bien decía Halbrand antes, y alrededor de cada nivel se había levantado un muro, y en cada muro había una puerta. Pero una cosa curiosa, estas puertas no se sucedían en línea recta, sino que la gran puerta del muro de la ciudad se abría en el extremo oriental del recorrido, pero la siguiente miraba al sureste, y la tercera al noreste, y así sucesivamente. Paramos aquí un momento. Como opción estratégica es lo más lógico. En vez de poner todas las puertas en línea recta para que el enemigo vaya recto, que tenga que dar un poco de vuelta para intentar tú, que yo soy neutral, para que el enemigo tenga que hacer el máximo recorrido posible. Siempre en ascenso, de modo que la ruta pavimentada que subía a la ciudadela giraba primero en un sentido y luego en el otro a través de la cara de la colina. ¿Qué más? Y cada vez que cruzaba la línea de la gran puerta, corría por un túnel abovedado, penetrando en un vasto espolón de roca, un enorme contrafuerte que dividía todos los círculos de la ciudad, con excepción del primero. Pues como resultado de la forma primitiva de la colina y de la notable destreza y esforzada labor de los hombres de antaño, detrás del espacioso patio que la puerta daba acceso, saltaba un imponente bastión de piedra,
La arista, usado como la quilla de un barco, miraba hacia el este. Estamos sin duda ante una obra de ingeniería vasta, ante una fortaleza la cual pinta a inexpugnable. Realmente Sauron, Mordor, necesita un ejército digno de esta ciudad para poder combatirla. Yo te voy a hacer una pregunta, Melkor. ¿El asedio de Minas Tirith es un asedio o es un asalto? Es un asalto, tal como no lo Y es un asedio. Mi teoría es, que es un asedio para unos y asalto para otros. Y no voy a decir lo que se me ocurre detrás, porque los banderitas para el resto. ¿Vale? Es un asedio para unos, y si bien Sauron quizás no plantea en ningún momento el hecho de asediar la ciudad. Él busca la destrucción y lo que él intenta básicamente es un asalto, porque en un par de días, 3 como mucho, termina su campaña. Para meternos ahí en la batalla, digamos, hay que hablar un poco primero también de terreno, las circunstancias. Incluso partiendo de lo primero de la base. A ver, Tolkien no es un experto militar, aunque estuvo en el ejército y algo sabe de esto. Y sin duda, seguro tenía conocimientos sobre historia bastante grandes. Pero a nivel, digamos, de construcción militar y de estructura y tal, no es muy lógica la forma en que está hecha la fortaleza. Yo creo que básicamente tenía una idea visual de cómo quería la ciudad. Y aunque, por ejemplo, ese detalle que he señalado sí está bien hecho, porque representa un poco los recovecos, las fortalezas se supone que tienen accesos laberínticos para que el defensor pueda lanzar cosas, lo que os decía antes, lanzar cosas, flechas, piedras, lo que sea, y mientras el atacante está penetrando. Entonces, una ciudad como esta, que a mí me recuerda mucho, no sé si estaría inspirado en eso, porque muchas veces a mí me vienen ideas de leyendo a Tolkien y tal, y digo, pues esto a lo mejor se le ocurrió conociendo esto, pero realmente yo no sé si lo conocía. Entonces, la fortaleza Minas Tirith es un poco el Mont Saint-Michel, un poquito así, lo que pasa es que tiene una montaña detrás. Que desde un punto de vista, ahí lo que hablábamos también, esto es un entorno fantástico, porque esa idea mental que tiene Tolkien de un espolón de roca perfectamente recto y tal, que permite construir esta fortaleza, en geología real, no sé cómo se ha formado. O sea, es imposible que se conforme algo así. Entonces, tiene un muro detrás, lo que decías tú, que cubre su retaguardia, pero es que realmente las montañas no surgen de la nada y son grandes cortados. Hay sitios en que sí, hay cortados. Pero aquí, por la orografía que hay, no, incluso porque es un valle, no debería haber un cortado tan alto. Pero bueno, en fin. Olvidémonos de que es fantasía. Pero a lo que voy es que geográficamente están construidos y luego está construido el Rama Secor este, que se supone que es para un tiempo en el que había suficientes fuerzas para defenderlo, que a mí siempre me flipó desde que lo vi la primera vez en el mapa y en el libro, en El Señor de los Anillos, porque no sigue el río. Entonces es una cosa muy estúpida. Es decir, tienes un río gigantesco y lo normal es que el muro siguiese el río, porque entonces tienes un foso de un montón de metros de anchura y luego encima tienes el muro. Y por último, hay un elemento muy importante, que había fortalezas y todo eso, hay un elemento muy importante que es la vieja ciudad de Osgiliath. Sobre eso quiero comentar una cosa que luego la hablaremos, que sale en la película. Bueno, la comento ya y así no la quitamos. En la película, el Denethor manda a Faramir que vaya a retomar la ciudad y lo muestran como si fuera una gilipollez. Y es verdad, es un punto clave. Es decir, porque en teoría ese es el único vado para acceder cerca a la ciudad. Entonces es el punto más importante, estratégico. Y por tanto, el no defenderlo o dejar que te lo tomen permite a los orcos pasar al otro lado del río y asediar. Así que efectivamente, como dice Denethor, si lo hubiera defendido y no hubiera pasado, pues no habría habido asedio. O los orcos habrían tenido que ir al siguiente paso, que está mucho más al norte, no me acuerdo si son cerca de 70 leguas, porque además lo dice Tolkien, que tendrían que irse bastante más arriba para poder asediar a la ciudad. Así que es muy importante ese punto y Denethor tiene razón, por mucho que la película parezca que está haciendo un giro. Lo que es una gilipollez es hacer una carga de caballería sobre una ciudad. Alvaro se ha puesto nervioso ya, empieza ya la cosa.
A ver, sí, no, a ver, es que tengo que estar otra vez de acuerdo con él. Es decir, es que con los conocimientos que tiene es imposible hacer un Roast Battle en condiciones, porque es que no se puede. Pero vamos a ver, una cosa. Que tengo aquí el Atlas de la Tierra Media de Karin Wynne Postad, que es una pasada, que aquí hay unas ilustraciones impresionantes, no os voy a contar. Ahí hemos metido ahí el tema de los mapas, pero hay unas ilustraciones aquí impresionantes. Y aparte, pues nos resumen mucho no me sale la expresión, resume mucho lo que es los actos en cuestión. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que Sauron había conquistado la orilla este de Osgiliath, pero en junio. Estamos hablando que estos acontecimientos de asalto a Minas Tirith ocurren en marzo. 12 de marzo. ¿Vale? El junio pasado ya estaba tomado Osgiliath, la parte oriental, no la occidental. Esa es la que dice que hay que recuperar Osgiliath. Lo digo porque en la película nos puede llevar a error. O sea, una vez perdida Osgiliath en manos de Sauron, no se vuelve a la ciudad y se vuelve a intentar retomar con una carga de caballería horrenda y horrorosa, que encima no tiene efectivos suficientes. O sea, es que ya directamente la película Pero hay una canción. Es terriblemente mala esta escena. es lo peor. No, a lo que vamos. Que lo que le dice Denethor, y lo dice en la película, es que yo no cedería los fuertes, el Rama Secor. Eso sí que es lo que no cedería. Y ahí sí que vuelve Faramir a ocupar esos fuertes. ¿Vale? Una matización, porque el que se fíe de la película solo va dado, ¿eh? Sí que es verdad que viendo Tolkien también en el libro, cómo Minas Tirith se abastece, ¿no? En esa escena en la que está Pippin con Vergil, ¿no? El hijo de... que están asomados ahí en la terraza y están viendo cómo tropas van acercándose. La verdad que es un par de párrafos muy bonitos, son muy... Van viendo cómo soldados y capitanes orgullosos van entrando en la ciudad, pero nunca son suficientes. Entonces, ¿cómo vas a defender una ciudad donde nunca hay suficientes tropas, donde nunca hay suficiente logística, infraestructura, etcétera? Yo creo que el problema principal que tiene Minas Tirith en este caso, aparte de la gran oleada enemiga que viene, es la ausencia de un foso. Quiero decir, Minas Tirith hace toda su apuesta en la construcción, en sus muros y en el orgullo de los brazos del hombre de Gondor. Quiero decir, a nivel defensivo, Denethor yo creo que en ningún momento, también puede ser influenciado por el Palantir y un poco pues como estaba él a nivel mental, etcétera, etcétera, nunca piensa que se le puede venir la que se le viene. Y es básicamente por una cuestión de pura casualidad y realmente de que Sauron no escatima bien o no estima bien las posibilidades que puede tener el enemigo de la sorpresa, porque al final la resolución del conflicto es por una sorpresa, ¿vale? Por Gamburigan, el bosque de los bosses, etcétera, etcétera. Realmente es por una casualidad por la que el conflicto se decanta al lado de la balanza del bien en este caso. Yo no estoy de acuerdo. Por una casualidad, no. Uy, la leche. No. Es porque lo elige también. No, yo no estoy de acuerdo en que sea una casualidad. La clave de la derrota de Sauron en esta batalla es fundamentalmente el menosprecio, para empezar, que tiene por el enemigo. Porque yo, si soy Sauron, me aseguro, y una vez derrotado a Saruman, no pudiendo confiar en él, me aseguro de que Rohan no llegue. Es un desprecio a los bosses, a Gamburigan, al pueblo de los antiguos de Spukel, del bosque de Druadan, de no haber siquiera explorado el bosque. O sea, el que se defiende o el que ataca y no ha explorado está muerto. Entonces, primero el menosprecio. Luego veremos a ver que si sale el tema, pues yo creo que Juan, aquí nuestro compi, nos lo va a sacar, ¿no? Pero hay más factores que
que auguran de antemano ya la derrota de Sauron. Y una, para mí fundamental, es la premura. Tengo prisa. ¿Y por qué tengo prisa después de tantos años y tantos siglos hollando la tierra para luego tener que correr? Porque tiene miedo. Y porque al fin y al cabo no es nada más que un cobarde. Tenemos que recordar que Aragorn se le ha presentado en el Palantir, le ha dicho heredero de Gondor, de Gondor, heredero de Númenor, Dúnedain del Norte, aquí estoy yo. Y ahí es cuando se precipita todo. Entonces, cuando tengo que hacer las cosas deprisa, corriendo, de mala manera, con un pueblo sobre el que no tengo carisma ninguno, sino que lo domino a base del temor, estás condenado al fracaso. Ponte como quieras. Luego, aparte, pues podemos mirar más factores de fortalezas, no fuerzas, sí. Menosprecio por no contar con que Aragorn podría reunir lo que reunió, echarle el valor que le echó y atravesar el sendero de los muertos con la compañía gris. Pues nosotros tenemos que ir más rápido todavía que Sauron, como tú dices. Así que, pero yo estoy diciendo que si bien yo tampoco creo, no sé qué pensáis, la gente que nos estáis viendo, y que Sauron fuera simplemente es un concepto bueno, básicamente no conceder ningún tipo de clemencia ni de consideración hacia el enemigo. Él no concibe la derrota, se acabó. Realmente lleva un ejército para ello. Lleva olifantes, lleva hombres del este, lleva orientales, lleva Bron, lleva todo lo posible. No hay una tropa en la Tierra Media, no hay nadie en la Tierra Media que pueda conseguir lo que consigue Sauron. Bertolt. A ver, me hubiera gustado que hubiéramos podido entrar en lo que es el desarrollo del combate y tal. Pero bueno, podemos hacer en 5 minutos. Sí, sí, tenemos 10 minutos de margen. 20, Bueno, 20 minutos nos hacemos Bueno, 20 minutos nos hacemos y la caída de Gondolin se hace falta. Hilando un poco con lo que ha dicho Álvaro, yo creo que Sauron, hay que tener en cuenta que Sauron no es militar. No es militar. Eso es un guerrero, un brujo, muchas cosas, pero no es militar, realmente. Y no es muy buen estratega. Y además lo ha demostrado en numerosas ocasiones. De hecho, las pocas veces que ha usado la fuerza casi siempre ha perdido. Entonces, cuando han tenido éxito ha sido cuando ha utilizado, pues, vamos a decir así, la diplomacia chunga. Cosas así, y el engaño, y es un maestro en el engaño, en el disfraz, en muchas cosas, en la manipulación, pero militarmente no es muy bueno. Aún así, el plan en general que tiene para tomar Minas Tirith es bastante coherente y bueno. Es decir, digamos que los grandes trazos estratégicos están bien pensados. Pero lo que desde luego no está a la altura son sus generales. Los generales son una puya. Perdón de la expresión, una puñetera la mierda. Son de lo peor. No saben reaccionar con rapidez a la variación de las circunstancias en el terreno. Una vez que hay una dificultad. Los orcos o Gothmog, que es el lugarteniente de Sauron, en lo que se refiere a orcos, sí. Las razas humanas, tanto Haradrim como esa gente, ojo con ella. Caudillos militares, yo creo que mucho más preparados de lo que me estás queriendo hacer. Tal como dicen, tal como lo ves ahí en el libro y en la película, el desarrollo de la batalla lo siguen, digamos, los pasos más o menos correctamente, pero hay algunos fallos muy gordos, que puede ser también por la prepotencia que dices tú, porque ya se ven vencedores a base de número, fundamentalmente. Pero, por ejemplo, una vez que tú has atacado y has conquistado el muro, o la mayor parte de él, lo puedes utilizar para defenderte de cualquier ataque exterior. Entonces, sin embargo, esta vez no lo hace. Pasan totalmente, ya no hablo de la película, porque la película, como siempre, es lo que decía, 99% absurdo. Es decir, nadie se pone en formación delante de los muros del enemigo a tiro. Y te pones así para ver si te cae algo o te dan un flechazo. No lo hace nadie. Pero bueno, más allá de eso, me refiero a que no toman ciertas medidas de defensa. A mí, esta batalla, y luego ya lo veréis vosotros, pero quiero decirlo, ya os lo he dicho antes, para mí está inspirada en dos batallas.
Una es en Alesia, la batalla de Alesia de Julio César contra los galos y Vercingetorix. En este caso, los orcos harían de Julio César, pero mal. O sea, Julio César lo hizo bien y esta gente lo hace fatal. Y la segunda batalla en la que sí que estamos en lo de antes. Yo no sé si Tolkien conocía bien en profundidad esa batalla. Yo creo que sí, porque es muy conocida y muy famosa. Y Tolkien tenía una vasta cultura general, que es el asedio de Viena, el segundo asedio de Viena, que es de 1683. Porque además en ese hay una serie de coincidencias de los turcos están asediando Viena con una superioridad numérica brutal, sobreconfiados, no toman muy buenas defensas en el exterior y acuden en su ayuda dos ejércitos exactamente igual que aquí. Y evidentemente la carga de los Rohirrim es clarísimamente, y estoy seguro o bastante seguro, entonces se lo pregunté y no lo he visto nunca leído. Y alguien se lo preguntó en algún momento, que a lo mejor Tolkien lo ha contestado en alguna entrevista o algo. Es la carga de los húsares alados polacos que hicieron sobre este asedio de Viena y rompieron el asedio, que no fueron solo los húsares alados, pero imaginaos que fue una batalla de verdad, 18.000 tíos cargando con lanzas, exactamente igual que en eso, y rompieron todas las líneas y a partir de ahí el ejército turco se desmoronó. Y yo creo que está copiado. Es el primero o el segundo de Viena donde intervienen arcabuceros españoles. Ese es el primero. El primero, vale. El primero que es de 1529. Vale, esto para casa, Álvaro. Vale, pues ya para terminar un poco, comentar, vamos a llamar la campaña, la batalla a los campos del Pelennor, la serie de Minas Tirith, así de manera muy, muy por encima, que vamos, es archiconocida, todo el mundo lo conocemos. Todo comienza un poco con la derrota, ¿no? En el 12 de marzo de lo que es el... Importante, el 10 de marzo cae Caerandros, la guarnición que tenían en Caerandros. Que es el otro vado, el que decía Sí, yo. Exactamente. O sea, perdiendo Caerandros el día 10 de marzo, se pierde el flanco o el flanco norte, vamos a decirlo. Entonces ahí es donde Sauron se confía, pensando que no van a llegar tropas de refuerzo por el flanco norte. Ojo con eso, ¿eh? Tras la toma de Osgiliath y teniendo, digamos, una cabeza de puente con la que poder empezar las operaciones y encontrándose el Ramasecor, como decíamos, libre y limpio para poder pasar, comienza lo que es el campamento para empezar el asedio. El asedio comienza, como decíamos antes, tirando Mordor las cabezas de los enemigos que han ido segando por Osgiliath. Bárbara, pasa, por favor. Y comienza esto. Como bien decimos, comienza el ataque y consiguen entrar en Minas Tirith, básicamente mediante el uso de Grond, como decíamos antes, y la ruptura de la puerta principal de Minas Tirith, que rompe además con una gran explosión, ¿no? Grond, que además... termina. Que ahora haremos una pregunta. Haremos una pregunta. ¿Cuánta tropa de Mordor pisa el interior de Minas Tirith? Estoy pensando. El precio justo. Sí, ¿no? Iba por Grond. Vale, pues Grond rompe la esta. El rey brujo se mofa de Gandalf, ¿no? No se rompe, no hay ninguna vara como es esto, no hay ninguna vara fue herida durante el asedio y se oye se oye un gallo, efectivamente, y con el amanecer aparecen los salvadores de lo que es la ciudad. La epicidad de Theoden, la epicidad de la arenga, la carga, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es que la verdad es que Está copiado, pero bueno. está copiado a los... Hemos tenido una polémica. Al rey polaco que se llama Juan III Sobieski y que hace una arenga impresionante a sus soldados antes de cargar. Es que es clavado.
Pero no puedo decir Y seguro. la sorpresa es que Sauron, esperando refuerzos desde el río, la casualidad, hace de que por el río no vengan refuerzos, sino que venga Aragorn desplegando estandartes y atacando con los Dúnedain y, digamos, haciendo un poco la pinta o siendo el asediado, como decía, como hizo César en Alesia, ¿vale? El resultado de la batalla, victoria total del ejército de los pueblos libres de la Tierra Media, destrucción de las tropas de Mordor, muerte, destrucción del rey brujo por Eowyn y eso sería todo. Efectivamente. Yo a mí me gustaría dar rápidamente una serie de números para que lo tengamos en cuenta. Sobre todo, y aquí ya voy ahí dando caña a Peter Jackson, porque es así, me parece muy bien las películas, que nos hiciste unas películas ahí que esperábamos algunos desde hace 20 años, las pudimos ver ya maduritos, pensábamos que no moríamos sin verlas, pero bueno, por ir a los números, en el abismo de Helm cuenta la película que son 300 defensores contra 10.000 Urujais. El sitio de Malta. Vamos a ver. En realidad fueron 2.000 los defensores. ¿Vale? En este caso, sí que lo que es en la película es muy fácil hacerla muy espectacular, muy llamativa visualmente, pero hay que tener en cuenta que solo el rey brujo de Angmar y a caballo, no sobre una bestia alada, pisa Minas Tirith. O sea, no llegó a pisar Minas Tirith del interior de la ciudad ninguna tropa más, nada más que el rey brujo de Angmar, ¿vale? Los números. Por hacer mención, aquí en el Atlas viene muy bien explicado también. Hablando del Ramasekor, cuando Faramir, alentado por su padre, le dice no cedas los fuertes, dice en un párrafo del libro que hubiésemos causado 10 bajas, o sea, tantas bajas como 10-1 y aún habríamos salido perjudicados, o sea, hubiésemos sido derrotados. Para que nos hagamos la idea de la potencia del asalto en los fuertes del Ramasekor. Los números aproximadamente entre feudos, Forlorn, aquí estaban anotados, Forlorn, Los Arnas, Valle del Ringó, Morzon, Ampalas, pues entre 200, 300, 500, 150 iban como unos 1.000 aproximadamente, 50 de la Medón, 100 pescadores de Ciranduin, madre mía. No he callado, Marquicos. Y luego el gran olvidado, para mi gusto, de las fuerzas del bien, el príncipe Inrahil El de Dolan Roth. de Dolan Roth. Que no aparezca en la película me parece hiriente, a mi parecer, pero bueno, escuchad, esto es una opinión mía personal. Ahora, el príncipe de Dolan Roth es el que con una compañía, en números de ahora sería un batallón de caballería, y con 700 guerreros, 1.200 sumamos, vienen a ser unos 11.000 y pico, ¿vale? Contra unos 45.000, es decir, no llegamos a 3-1 luego a la hora de la verdad en el asalto. Las fuerzas de Mordor Morgul eran 20.000, 18.000 por Jara y 7.000 de Rum y de Khan, es decir, unos números que, para mi gusto, para un asalto a una fortaleza, son irrisorios. Pues tras esto, yo creo que más o menos hemos hablado un poquito de todo. Así que nada, muchas gracias, Melkor. Muchas gracias, Álvara. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí con nosotros y aguantarnos hora y pico. Tenéis 5 minutillos para preguntar. Y si queréis eso, preguntas, dudas, preguntas, 5 preguntas. No hagáis como Álvara y ser breves, por favor. Dicen por internet, por Twitch, que
hay gente que no tiene ni idea de estrategia bélica, pero que le ha parecido una charla muy interesante y que han aprendido mucho. Así que enhorabuena, chicos. Muy gracias. Joder, ¿eh? Vale. ¿Tenéis alguna pregunta a los presenciales aquí? ¿Alguien quiera...? A ver, Vamos. toma. Esto sí Yo que me he no se explicado oye. Di pa' que Vale, la 5 minutitos de turno de preguntas. Si tenéis alguna pregunta por Twitch, es el momento. En general es para todos, pero yo creo que Belcor será el que me pueda responder. ¿Crees que la derrota del Rey Brujo a manos de Owen fue realmente uno de los detonantes más importantes? Como líder militar realmente de la campaña ahí in situ, su pérdida en ese momento, justo antes de la... Bueno, justo ahí, si crees que afecta de algún modo a la batalla. ¿Me pasas el micro? Voy. Pues hombre, es buena pregunta, porque lo que pasa es que lo que hablaba antes, estamos en un entorno mágico. Pero incluso en un entorno real, la pérdida del líder probablemente es incluso más importante. Entonces, de hecho, hay innumerables batallas, no solo asedios, en las que muere el líder y adiós el ejército. Un ejército además poco cohesionado como este de los orcos, y encima con hombres que aún están menos cohesionados, sí podría tener una relevancia muy importante. De hecho, podría ser un elemento básico. Desde un punto de vista de lógica militar real. En lo que es el libro, yo no creo que tenga tanta importancia, porque digamos que está todo como muy decidido ya. O sea, y realmente los Nazgûl, o sea, a mí me gusta mucho Tolkien, pero yo lo critico. Los Nazgûl son una porquería, no hacen nada en ningún momento. Y aquí mismo en esta batalla son ridículos lo que hacen. Por lo menos a eso, el Jackson por lo menos les mete ahí que maten a una gente, que es absolutamente irreal, porque si tú vas montado en una cosa que una mujer, y no es un comentario feminista, o sea, misógino ni nada por el estilo, una mujer que está descrita por el propio Tolkien, que no es muy fuerte, que está entrenada en las armas, pero no es muy fuerte, y le corta la cabeza a su bicho, pues si tú te acercas a un muro, te van a acribillar a flechas dos y ese bicho va a morir, porque es un animal, no es una bestia. Entonces esas acciones que hacen que cojan a la gente son nada. Pero a lo que voy es que, aparte de eso, pasa en la película. En el libro ni siquiera pasa. En el libro están ahí revoloteando, haciendo el idiota. Y lo único que dice Tolkien es que transmiten miedo y que la gente, algunos huían de los muros. Que eso estaría bien, pero cuando gritaban y todo eso. Pero realmente no parece que no hacen nada en la batalla, no influye. Y ni siquiera sirven, que para lo que habrían podido servir estupendamente, ya que tienes esa superioridad aérea, pero claro, son ciegos, los pobres, para haber estado de reconocimiento y haber visto que vienen 6.000 jinetes de Rohan corriendo por allá. Pero ni siquiera sirve para eso. A ver, por contestar a Mon, la muerte del Rey Brujo a manos de Eowyn, para mí me parece un punto bastante importante, pero para mí el decisivo es la aparición de Aragorn cuando no se lo espera, con los liberados de los feudos del sur, y más la pérdida de un líder, la aparición del otro, del antagonista. Es decir, si para nosotros Sauron es el líder real era para mí el Rey Brujo de Angmar. Muerto el Rey Brujo de Angmar, aparece Aragorn, a Sauron le quedan los días contados. Es mi opinión. ¿Alguna pregunta más? En la sala no, en Twitch tampoco, pero os agradecen vuestro tiempo y pues eso, que le vendrán después de la charla. Os invitamos a que nos las transmitáis a través de nuestras redes sociales. De la Puerta Negra te están pidiendo por ahí que digas cosas, pero igual da para otra charla. Para otra charla. Ah, bueno, la puerta, muy rápido, un minuto. La Puerta Negra básicamente es un asedio que hacen en la Segunda Edad, básicamente la alianza de elfos y hombres y tal de la Tierra Media. ¿Qué? No, la batalla No. La Puerta Negra dice la de después. Vale, tras la derrota de Sauron en Minas Tirith, hay un concilio en el que básicamente toman una decisión de ir a la Puerta Negra a presentar batalla, digamos, la última batalla. Es en esa batalla donde se hacen varios grupos, digamos, en lo que es
la puerta, ¿no? En el que cada grupo pertenece, digamos, a una capitanía, ¿no? Están los hijos de Elrond por un lado, está Aragorn por otro, etcétera, y presentan batalla a todo lo que sale literalmente de Mordor para poder enfrentarse. Sí que es una batalla bastante complicada, incluso a nivel emocional, porque realmente ellos saben que no tienen fuerza suficiente apenas para poder enfrentarse. Incluso en el propio viaje hacia Mordor sufren... perdón, hay gente que decide irse porque no aguanta el viaje, sí, hay deserciones efectivamente y llegan hasta allí. No son deserciones exactamente. Bueno, Hay gente que lo ve tan negro y es tanto el temor que tiene que se va. no se ve con fuerza para seguir. La grandeza del... No, porque la deserción implica irme abandonando ahí todo y sin conocimiento del jefe. El jefe aquí es el que dice, vale, bien, pues no os vayáis, yo lo entiendo, pero vais a hacer el trabajo. O sea, no es lo mismo. polémica, para otra charla. Se han cogido la baja. Básicamente, y presentan batalla con la suerte de que realmente justo coincide en el momento en el que Frodo está a puntito de lanzar el anillo, y hay una parte que me gusta mucho, que es que justo en el mismo momento en el que el anillo es depositado en los Fuegos del Monte del Destino, aparecen las águilas. En ese justo momento. Justo en ese segundo. Y básicamente la batalla se desarrolla y termina no por victoria del ejército aliado, vamos a llamarlo así, no por derrota del ejército enemigo por las armas, sino por una acción completamente ajena a lo que es la propia batalla en sí. Un día tenemos que hablar de las fuerzas aéreas, en Tierra Media, porque son un auténtico desastre. La Tolkien Air Force, ¿no? El año que viene ya tenéis charla, os tomo la palabra. Os voy a contar un poco lo que he dicho al principio, que se nos ha caído la conexión, vosotros pues ya lo habéis escuchado, pero bueno. Primero de todo, muchísimas gracias a Dido La Café, que nos ha acogido hoy en su semisótano. Muchísimas gracias a la librería Siglo XXI, que nos apoya todos los años. También a Ediciones Minotauro, que nos ha regalado unos libros para que os los regalemos a vosotros, que los sortearemos mañana, no os olvidéis. La actividad que tenemos mañana como colofón de los 23º encuentros con Tolkien, me encanta que sea tan largo este número, no la vamos a retransmitir por Twitch, que por cierto les damos muchísimas gracias a los compañeros del equipo Twitch. Gracias, Bárbara, por estar ahí. Muchas gracias a todos los que habéis visto la charla a través de internet. Muchas gracias a todos los seguidores, que ya os vemos las caras repetidas todos los días, que habéis venido a vernos. El año que viene esperamos volver a repetir estos encuentros. No queremos acabarlos, queremos llegar a los 100 por lo menos, ojalá, porque eso implicará que nosotros también llegaremos a los 100. Y nada, simplemente pues muchísimas gracias a todas las personas que nos apoyan cada año y muchas gracias por seguir compartiendo a Tolkien. Así que hasta pronto.